Muy buenas tardes, bienvenidos a Capilla del Calvario en Liberia. Para nosotros es un placer poder estar en la palabra de Dios, mensaje de esperanza, y poder estudiar juntos el libro de Jueces en este día miércoles, como tenemos por costumbre estar estudiando el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Jueces. Quería iniciar este servicio con un versículo. Está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué más perfecto amor que el de nuestro Dios, que dio y entregó a su Hijo Jesucristo por causa de nuevamente a tener esa comunión con el Padre? Así que ese perfecto amor de nuestro Padre Celestial es el que deseamos que inunde cada uno de sus hogares, cada uno de sus corazones, y les motivamos y les animamos para que este amor sea el que llene cada una de sus vidas en oración, leyendo la palabra de Dios y dándole esperanza también a otros. Y más en este tiempo en donde hay mucho temor y mucha incertidumbre a nuestro alrededor, pero Dios verdaderamente quiere ser luz de esperanza, luz de verdad a nuestra vida, y que esa luz sea reflejada a otros también. Entonces, iniciamos en oración este servicio para poderle dar la gloria a Dios primeramente y preparar nuestros corazones para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Por tu majestad, el temor de nuestras vidas, y que se nosotros. Ponemos en ti para que seas tú quien llegue y quien llene cada uno de nuestros hogares, cada uno de nuestros corazones con tu palabra. Y rendimos todo una vez más a ti, Señor. Después seas tú quien, en nombre de Jesús. Bueno es Dios, Dios.
fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Y esto es nuestro Dios nunca falla. Siempre tú eres fiel en nuestras vidas. Vemos su fidelidad en nuestras vidas día tras día tras día. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor, por su gracia derramada en nuestras vidas. Señor, bendice este tiempo, bendice este servicio. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Es una bendición para pasar este tiempo con ustedes. Hoy, la semana pasada, estudiamos la crucifixión de nuestro Señor, pero lo más importante de todo, la resurrección de nuestro Señor, porque nuestro Señor vive. Esa es nuestra realidad, nuestro Señor vive. Entonces hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Jueces. Estamos en capítulo 2 de Jueces. Si tiene su Biblia, abre su Biblia a capítulo 2 de Jueces. En nuestro último estudio vimos que la nación de Israel siguió a Dios todos los días de Josué, y también los ancianos que habían liderado la nación de Israel. Pero la próxima generación, dice en versículo 10 de capítulo 2 de Jueces, que la próxima generación no conoció a Jehová ni las obras que hizo por la nación de Israel. Esto es decir, que ellos no conocieron las obras de Dios durante la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Pero en Jueces capítulo 2, versículos 11 al 19, tenemos un resumen de alrededor de 300 años de la historia de Israel. Recuerda, en Jueces vemos un ciclo en la nación de Israel. Y en realidad vemos en el libro de Jueces 7 ciclos que son casi exactamente lo mismo. Cada ciclo empieza, veremos esto hoy en nuestro estudio. Cada ciclo empieza con la desobediencia de la nación de Israel. Ellos están desobedeciendo a Dios y siguiendo los dioses falsos. Entonces la próxima parte, la ira de Dios viene sobre la nación de Israel. Ellos caen en esclavitud a manos a los cananeos, en realidad su enemigo. Y después de un tiempo vemos que los israelitas claman a Dios y se arrepienten. Después de su arrepentimiento, Dios levanta un juez sobre la nación para librarlos de su esclavitud. Y vemos, después de esto, ellos siguen a Dios y tienen paz durante la vida de ese juez. Pero cuando el juez muere, Dios ciclo de nuevo. Sigamos
en versículo 19, en capítulo 2, y vamos a leer. Dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Pero la parte que quiero enfocar es en la parte de este versículo que dice: ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Entonces, esto es más que simplemente un ciclo. Esto dice, con cada ciclo, el pecado de Israel era peor. Cada ciclo. Cada vez que repitan el ciclo, la degeneración de Israel era peor. Entonces, no es simplemente un ciclo como esto, como un círculo, pero es un ciclo como esto. Está bajando, bajando, bajando. Es peor con cada generación. Y esto es una advertencia para nosotros. Y es muy clara. No podemos alimentar el pecado en nuestras vidas. No podemos. El pecado continuará creciendo si le permitimos permanecer. El pecado es como un cáncer. Debemos quitar todo de nuestras vidas o es peor. Imagínese si usted tiene un cáncer y usted va al doctor y simplemente dice: doctor, por favor, ¿puede remover solo parte del cáncer? No todo. Imagínese, qué loco. No, si sabemos que tenemos un cáncer, decimos: quita todo. Y esto es lo mismo con nuestros pecados. Debemos confrontar el pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios inmediatamente. No podemos pensar que podemos involucrarnos con un poco de pecado y luego lo vamos a dejar. Es imposible. Porque la verdad es que el pecado nos controlará a nosotros. Romanos 13, versículo 14 es muy clara. Vea lo que dice. Romanos 13, versículo 14. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que no podemos dejar ninguna provisión. No podemos proveer por un pecado a crecer. Nada. Y nada significa nada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto significa que debemos caminar con Cristo diariamente. Diariamente. Que estamos caminando en obediencia y confianza en Él. Que estamos en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y poniendo lo que dice en la palabra de Dios en práctica. No es suficiente simplemente decir: wow, esa es la cosa que necesito hacer. No, debemos poner las cosas en práctica. Es cuando Cristo es nuestra vida y no solo una parte de nuestra vida. Es Cristo su vida. Esto describe su relación con Él. Cuando está pensando en su relación con Cristo, está pensando: Él es mi vida. O es la realidad, Él solo es una parte de su vida. Tengo Cristo, pero tengo esta cosa y esta otra cosa. No podemos vivir de esta manera. Cristo
es nuestra vida. La primera parte de Romanos 13, sino vestidos del Señor Jesucristo. Cristo es nuestra vida. Aferrándose a nuestro Señor día tras día tras día, sin darle ningún lugar al enemigo para destruir nuestro caminar. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere destruir nuestro caminar con Cristo, completamente. Vamos a continuar, versículo 20 de capítulo 2 en Jueces. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Se rehúsan seguir a Dios, a obedecer sus mandamientos. ¿Qué pasó? Dios dejó a los cananeos para probar la fidelidad de Israel hacia él. Es una prueba. Dios le dio la oportunidad a cada generación de caminar con él y obedecerlo. La oportunidad de probar su fe en el único verdadero Dios. La oportunidad de amar a Dios. Eso es la realidad. Cuando seguimos a Dios fielmente y obedecemos su palabra, eso demuestra nuestro amor por Él. Es en la obediencia que demostramos nuestro amor por Dios. Entonces, ¿estás siguiendo a Dios fielmente? La fidelidad describe su relación con Cristo. Está obedeciendo su palabra. Es esencial que caminamos fielmente y estamos obedeciendo sus mandamientos. Porque lo que vemos aquí en Jueces es generación tras generación de Israel falló en obedecer a Dios, y lo que guió a su continua destrucción. Esto destruyó la nación de Israel. Vamos a avanzar en capítulo 3. En versículos 1 al 6 nos da una lista de las naciones que permanecieron en la tierra prometida con Israel. Pero vamos a leer en capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jeveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Vemos aquí lo que alejó a Israel de Dios. Vemos aquí en estos tres versículos, o estos dos versículos, disculpe, tres cosas. Número 1, ¿qué dice? Israel vivían entre los cananeos. ¿Recuerda lo que fue su responsabilidad durante la conquista de la tierra prometida? Dios dijo que ellos necesitaban remover todos los habitantes de la tierra prometida. Pero ellos desobedecieron en eso, y ahora Israel vivían entre los cananeos. Número 1. Número 2, se casaron con ellos. Entonces ellos estaban formando nuevas relaciones
con los cananeos. Y esto guió a qué? Número 3, a servir a sus dioses. Y eso es una buena advertencia para nosotros, ¿verdad? Este mundo tiene sus dioses falsos. Y yo no estoy hablando de los ídolos. Tenemos estas cosas en el mundo también. Pero el mundo tiene sus dioses falsos también. Poder, posición, placer, dinero. Si está dando mucha atención, tiempo, sus afecciones al mundo y las cosas de este mundo, estas cosas pueden convertirse en sus dioses. Entonces, ¿qué cosas tienen su afección? ¿Qué cosas ocupan su tiempo? Es muy importante cómo usamos nuestro tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la cosa que dura. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿O está siguiendo su propia voluntad? Debemos seguir la voluntad de Dios. Continuamos en versículo 7. Aquí empieza el tiempo de los jueces. De este versículo 7 hasta capítulo 16, registra el tiempo de los jueces. Pero una cosa que aprendemos aquí, y creo que eso es muy importante, es que Dios puede usar cualquier persona que esté dispuesta a ser usada. Eso es algo que aprendemos con los jueces. Esto debería ser un gran ánimo para cada creyente. Cuando llegamos aquí, cuando vemos esto, que podemos ver Dios puede usar cualquier persona que esté dispuesto a hacer. Solo la gente que tienen estos talentos o habilidades o esa posición en la sociedad. Dios puede usar todos de sus hijos, cada uno de nosotros. Es increíble y es un privilegio. Entonces vamos a empezar con nuestro primer juez, a Otoniel, y vamos a empezar en versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció a su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, el ciclo es muy obvio cuando estamos leyendo esta sección. ¿Qué vemos primero? Vemos primero que los hijos de Israel que olvidaron de Dios y sirvieron a los dioses falsos. Se encendió la ira de Dios en contra de Israel. Entonces Dios levantó el rey de Mesopotamia, y Mesopotamia fue el reino norte de Israel, que hoy en día es el país de Siria, y los esclavizó por ¿cuántos años? 8 años en esclavitud. Pero después de 8 años, ellos clamaron a Dios y Dios levanta a Otoniel. ¿Quién es Otoniel? Esto no es la primera vez que hemos visto el nombre de él. Él era el sobrino de Caleb, quien ayudó a Caleb a conquistar la tierra de su herencia en Efraín. Pero no sabemos nada más de él, no tenemos mucha información de él. Pero fue un hombre que Dios eligió como el primer juez de Israel. Y en versículo 10, y esto es la clave, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esa es la clave. Esa fue la fuente de su fuerza. El Espíritu Santo de Dios fue quien lo llamó y lo dirigió. Cuando estamos bajo el control y el poder del Espíritu Santo, tenemos la fuerza para responder al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tenemos la fuerza para hacer todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero esto requiere que estamos bajo el control y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos en cada circunstancia. Nos da el poder para vivir como seguidores de Cristo y hace lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Es su vida dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué está dirigiendo su vida? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Su vida es bajo su control? ¿Está caminando en su poder? Eso es esencial para cada creyente, que estamos caminando en el Espíritu Santo. Esto afecta todo en nuestras vidas, cuando caminamos en el Espíritu. Continuamos. Vemos que después de su liberación, la nación de Israel, que ellos experimentaron la paz o descansa en la tierra por 40 años, hasta que llegamos al versículo 12, donde vemos el ciclo empieza de nuevo. Vamos a leer. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Eso es por más tiempo, vemos. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová,
Y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, de nuevo, Israel hizo lo malo en las manos de Dios, en los ojos de Dios, y Dios fortalece a Eglón, rey de Moab, contra ellos. Israel es derrotado y quedan en esclavitud por 18 años. Pero Israel, de nuevo, después de 18 años, clamó a Dios y Dios les escuchó. Y eso es increíble. Cuando alguien clama a Dios, Dios escucha. Dios está escuchando. Y entonces Dios levanta un libertador llamado Ahod. Lo único que sabemos de él es que aquí, él es un benjamita y él es zurdo. Y eso es un detalle importante porque eso es parte del plan de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que eso afecte el plan de Dios? Es algo interesante, que es zurdo. Bueno, es que el puñal siempre era atado en el lado opuesto de la mano con la que se agarraba. Es decir, como la mayoría de las personas usan la mano derecha. Entonces el cuchillo iba atado al lado, ¿dónde? Izquierdo. Este lado, para mí, este lado también. Antes de poder ver al rey, los guardias revisaban que la persona no estuviera armado. Y fue obvio en el lado. Entonces lo que pasó aquí es que al revisar a Ahod, no vieron un puñal en su lado izquierdo, porque él era zurdo. Un buen plan. Entonces Dios usó a Ahod para librar a su pueblo. No leemos nunca acerca de él que Dios lo usó porque él era mejor guerrero. En realidad, en ese entonces, el ser zurdo era considerado como una discapacidad. Dios usa personas comunes y corrientes como usted y yo para cumplir sus planes. Es buenas noticias. Dios puede usar nosotros para cumplir sus planes. Y no importa lo que podemos hacer en el reino de Dios, cualquier cosa que podemos hacer es un privilegio. Pero lo más importante es que Él tiene un plan por cada uno de sus hijos. Para usted y para yo. Él puede usarnos. Él quiere usar personas dispuestos y disponibles a ser usadas por Él. Lo que requiere que estemos caminando en sumisión y obediencia en cómo Él esté guiando. Eso es esencial. Versículos 18 al 20, Ahod obtiene una audiencia con el rey. Eso fue el plan. Entonces, él llegó con regalos por él, un tributo. Es decir, él fue dando un regalo de oro o plata o animales, cosas como esto, para obtener una audiencia con él. Pero él necesita, por este plan, una audiencia con él solo. Entonces, él dice que él tiene un secreto que decirle.
Vamos a continuar, versículo 21. Entonces alargó Ahón su mano izquierda y tomó el puñal y la gordura cubrió la hoja y salió el estiércol. Y salió Ahón al corredor y cerró tras las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Entonces, es obvio, una vez que solas con el rey de Moab, Ahón apuñala a Eglón en el vientre. En versículos 24 al 27, él se escapa dejando las puertas cerradas por dentro, y por eso los sirvientes del rey piensan que él fue indispuesto y no entran a verlo. Cuando finalmente entran, lo encuentran muerto. Mientras tanto, Ahón escapa y entra a Siria. Ahí llama a los israelitas. Continuamos en versículo 28. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Israel tuvo la victoria sobre los moabitas porque, como dice en versículo 28, Jehová ha entregado a vuestros enemigos en vuestras manos. Ellos obtuvieron la victoria solo porque Dios estaba con ellos. Toda la gloria, todo el crédito pertenecen a Dios. Romanos 8:21 dice: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Estas son las buenas noticias. Nadie. Dios es por nosotros. Cuando tenemos Dios por nosotros, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Por la mano de Dios ellos obtienen la victoria y experimentan descanso por 80 años. Descanso en la tierra prometida. Vamos a terminar aquí con versículo 31. Dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Este es el único versículo que Samgar es mencionado. Él es uno de 6 jueces menores, y llamamos ellos a jueces menores porque tenemos información limitada acerca de ellos, y con él solo tenemos este versículo. Este hombre fue usado por Dios para salvar a Israel. Dice este versículo. Dice aquí que él mató 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Es increíble. No dice exactamente si fue de una vez o en el transcurso del tiempo. No sabemos. Pero es increíble que él usó simplemente una aguijada de bueyes. Usó lo que tenía disponible en sus manos. Y esto es la clave. Esto es la clave de esta sección. Cuando el rey conquistaba otra nación, necesitamos entender, ellos confiscaban todas las armas de esa nación. Eso es normal. Nadie está dejando armas en las manos de un enemigo. Para nada. Entonces, él tiene solo esta cosa para usar. Era un palo de 2,5 metros de largo y con una punta de metal en un lado para mover los bueyes. Usa esto para golpear el buey.
Y el otro lado tenía un cincel para limpiar el arado. Eso es todo lo que él tenía, más que su fe en Dios. Muchas veces pensamos que no podemos hacer cosas para Dios porque faltamos recursos o talentos o habilidades. ¿Qué puedo hacer para Dios? Vean, no tengo nada. Una aguijada, nada más. Vemos al Señor trabajando a través de Samgar. Todo el crédito, toda la honra, toda la gloria pertenecen a Dios. Que nuestra actitud sea la misma que Samgar. Que le entreguemos a Dios cualquier cosa que tengamos en nuestras manos para usar para su gloria. Samgar tenía una aguijada de bueyes, la que puso a disponibilidad de Dios, y Dios lo usó en gran manera. Vemos que Dios, usando pequeñas cosas por todos lados de la palabra de Dios para cumplir grandes cosas. ¿Cómo qué? Una onda en la mano de David derrotó a un gigante. Es increíble. No vemos un soldado con su armadura, una espada, escudo, todo está listo para pelear. Vemos un hombre pequeño con nada más que una onda y 5 piedras. También Dios. En Hechos capítulo 9 vemos a Tabita, y ella usó una aguja e hilo para hacer túnicas y bendijo a muchos. Es increíble. Eso es lo que tengo, Dios. ¿Puede usar eso? Y sí, fue una bendición por muchos. Lea en Hechos capítulo 9. Y también en Juan capítulo 6 vemos que un niño le trajo a Jesús, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Solo 5 panes y 2 peces en las manos de Dios alimentó más que 5,000 personas. Dios, esto no es mucho. Tengo 5 panes, 2 peces. Son suyos. Puede usar. ¿Fue suficiente? Fue más que suficiente, porque después de esta cena vemos 12 canastas llenas de los restos. Es más que suficiente. Lo que tenemos en nuestras manos no es lo importante. Lo que importa es que Dios puede hacer con lo que es entregado a Él. ¿Está expuesto y disponible a Dios? Eso describe su vida. Está disponible a Dios. Es cualquier cosa en su vida disponible para Dios, para usar para su gloria. Dios, esto es todo lo que tengo, pero es para usted. Usa esto para su gloria. Esto debería ser nuestra actitud con las cosas en nuestras vidas. Las cosas en nuestras manos son suyos, Dios. Usa cualquier cosa en mi vida para su gloria. Que nuestras vidas sean un sacrificio, un aroma fragante ante Él. Vidas entregadas a Él, disponibles a su servicio. Todo lo que soy y todo lo que tengo para su gloria. Eso describe su vida. Una vida disponible y dispuesto a hacer cualquier cosa para Dios. Describe su vida hoy.
Que no desperdiciemos la vida que Dios nos ha dado y vivamos para poder escuchar algún día de, como digo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y Señor, este mensaje es un gran ánimo para cada creyente. Sabemos que nuestro Dios puede usar cada uno de nosotros, corazones y vidas entregadas completamente a ti. Que nuestras vidas están disponibles y dispuestos a ser usados para su reino y gloria, Señor. Señor, que esto sería el deseo de nuestros corazones. Que queremos servir el Rey de Reyes y el Señor de Señores con todo nuestro ser. Que todo que tenemos en nuestras vidas está disponible a nuestro Señor. Señor, usa nuestras vidas para tu reino y gloria. Que nuestras vidas sean completamente entregadas a ti, Señor. Señor, pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Camine con su Señor y vea las cosas en su vida y que usted está usando las cosas en su vida para su reino y su gloria siempre, y que su vida pertenece completamente a Él. Amén. Que Dios los bendiga.